Hola nuevamente y buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Barragán Santiago. Nos encontramos con una nueva lista de reproducción que involucra a la sección 6.3, la cual consta de la realización de ejercicios que incluyen a los llamados amplificadores operacionales. Comencemos con el primer ejercicio. Iniciemos esta primera sección con el fundamento de un amplificador operacional ideal. Este fundamento se encuentra en la página 222 del libro de Dolores Svoboda de circuitos eléctricos. En la descripción de este video podrán encontrar un enlace que los lleva a un portal donde se encuentra el formato digital de este libro, por la cual podrán leerlo. Y bien, volviendo al fundamento, tenemos que un amplificador operacional ideal es aquel amplificador de voltaje de muy alta ganancia, que a su vez es controlado por unidades de voltaje que poseen una resistencia de entrada infinita, lo que quiere decir que la impedancia puede variar. En muchos casos, esta no llega a ser de mucha influencia. Y bien, esto conlleva que la corriente de entrada sea igual a cero, y que la diferencia potencial en las terminales de entrada de este amplificador operacional también sea igual a cero, lo que quiere decir que las entradas no presentarán diferencia alguna de potencial. El primero de sus fundamentos nos menciona que el nodo que está conectado a la entrada inversora del componente, como lo es el amplificador operacional, y así como lo es el nodo de salida, están conectados por un cortocircuito, lo que consecuenta que estos dos nodos de voltaje sean iguales, es decir, igualamos al voltaje 1 con el voltaje de salida. Previamente mencioné que la corriente que ingresa por el amplificador operacional, en ese caso sea la entrada inversora, es igual a la corriente de salida que sale de esta misma. Como podemos notar, sale una corriente I0 proveniente del elemento, donde en su trayecto se encuentra una resistencia de 20 kΩ y que se destina a la entrada inversora del amplificador operacional. Esta corriente podría considerarse tanto como I0 como también nombrada como I positiva, en este caso la llamaré I1, referente a que esta se encuentra en la primera malla del circuito. Ahora procedemos en aplicar el segundo fundamento del amplificador operacional ideal. Al momento de trabajar con este tipo de amplificadores operacionales, este segundo fundamento nos menciona que tanto el voltaje que ingresa por la entrada inversora como también lo que es el voltaje que ingresa por la entrada no inversora tienen que ser iguales. Y como dijimos previamente, el valor del voltaje del nodo número 1 es igual al voltaje del nodo de salida, lo que quiere decir que el voltaje del nodo número 2 es igual al voltaje de salida, lo que significa que ese también tiene un valor nulo, o bien es igual a 0. Aplicando el tercer fundamento, tenemos que identificar a las corrientes que transitan por el circuito. Bien, tenemos a la corriente número 1 que circula a partir de la salida del amplificador operacional y que destinan hacia la entrada inversora de este elemento. Mientras que tenemos una corriente nombrada corriente número 2 que parte de la salida de este elemento hacia la entrada no inversora de ese mismo. Y bien, el fundamento nos menciona que estas dos corrientes se tienen que igualar a 0. Y un dato que quiero mencionarles es que a la corriente número 1 también se le puede nombrar como I positiva, debido a que se destina hacia la entrada no inversora del amplificador operacional, mientras que la corriente de la malla número 2 fluye con destino hacia la entrada no inversora, terminaría siendo considerada como la corriente negativa o bien I-. Ahora tenemos un cuarto y último fundamento que involucra la resistencia RS. Dicho fundamento menciona que la corriente de la resistencia RS es igual al flujo correspondiente al de la corriente de la malla número 2. Por lo tanto, el voltaje que se manifiesta en dicha resistencia es igual a 0, debido a que en este fluye una corriente I2 que, como dijimos, tiene un valor nulo. Por consecuencia, RS sería considerado un valor nulo. Otro paso que nos dicta este fundamento es que este voltaje debe ser igual al voltaje del nodo suministrado, o bien Bs, que resta al voltaje del segundo nodo, lo cual se puede simplificar también como al voltaje de alimentación Bs que se resta con el voltaje de salida del amplificador operacional. Por lo tanto, podemos considerar que si Bs resta a B0 y es igual a un valor nulo, entonces el voltaje suministrado es igual al voltaje de salida. Y bien, como pueden notar en este ejercicio tenemos un valor de voltaje de 4 unidades negativas en Bs, debido a que la fuente de alimentación se encuentra con su terminal positiva conectada a la referencia, la cual es la Tierra, por lo cual no podemos considerarla negativa. Esto quiere decir que ese voltaje que se manifiesta en el nodo que receta mi resistencia RS sería igual al voltaje en mi salida, sin importar el valor de impedancia que hay en la resistencia según el fundamento del amplificador operacional.
Un método sencillo para denominar a la polaridad del voltaje de salida es considerar a la polaridad que se conecta a través del primer nodo que ingresa hacia la resistencia RS. Y bueno, ese circuito nos sirvió de ejemplo para el momento de trabajar con un amplificador operacional ideal, junto con sus 4 fundamentos aplicables, o bien del cual podemos tener restricciones.